Estaríamos de acuerdo con todo lo que dice, en ningún caso. Bueno, está en línea María Cristina Reyes Armúa, ¿no? Que es especialista, es clínica médica, pero es neumonóloga. María Cristina, ¿cómo te va? Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén da Costa aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente. Mira, la nota puede ser muy institucional, podemos hacer, pero sabés que yo soy asmático, entonces está teñido de todo esto lo que te voy a decir, así que trataré de ser lo más profesional que pueda, que me salga, pero como asmático, bueno, tengo 1000 consultas, hoy mismo estoy con un ataque de asma, así que, y bueno, viene el Día del Asmático, ¿no? Próximamente, ¿cuándo es? Bueno, te cuento que nosotros en el Hospital Vidal el día 7 de mayo a las 9 horas vamos a realizar un taller exclusivo para pacientes en el cual vamos a trabajar de manera conjunta con el servicio de clínica médica y kinesiología del hospital, porque la idea puntual es tratar al paciente y no al pulmón, con el objetivo, digamos, de tratar no solo el asma, sino las comorbilidades, los factores de riesgo, hablar un poco de lo que sea vacunación, el buen uso de los dispositivos y la higiene de los mismos, que por ahí es muy importante que el paciente aprenda e interprete cómo realizar el tratamiento, y la rehabilitación respiratoria que va de la mano, digamos, con todo lo que sea tratamiento farmacológico. María Cristina. Están todos invitados, digamos, que se inscriben en nuestras redes. Perfecto. En el cual, digamos, es solamente para pacientes. O sea que estás invitado, digamos. Es que ustedes me salvaron la vida, o sea, ¿cómo no voy a ir? Contame, de verdad te digo, tuve 9 días en coma. Allí, o sea, y ustedes me salvaron. Pero corramos eso. El tema es la pregunta más simple y tal vez la respuesta más difícil. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, que sería de los bronquios, digamos. Esa inflamación en el paciente asmático es un poquitito más brusca, o nosotros le llamamos como una hiperrespuesta, o sea que está aumentada, y hace que el bronquio se cierre, y por eso al paciente le falta el aire y tiene asociado el resto de los síntomas, como por ejemplo ese chillido que siente el paciente los días, sobre todo en esta época otoñal que empieza a cambiar la temperatura, la humedad. Viste que a la mañana temprano tenemos 15 grados y tal vez a las 12 tenemos 45 con un cambio de humedad. Eso genera una hiperrespuesta, o sea, aumenta la respuesta bronquial y se cierra. Cristina, bueno, ahí lo mencionaste, ¿no? La cuestión del clima, del tiempo que cambia y todo esto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque entre otras cosas, por ahí escuchamos mucha información y nos dicen que hay que ventilar los lugares, por ejemplo, los hogares, la casa y todo esto, pero al mismo tiempo abro la ventana, entra muchísimo frío, entonces no solamente las personas que tienen asma, sino que tienen algún tipo de alergia en general, se complica, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación principal que podrías darnos? El primer punto es aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas como el asma, es el momento de la vacunación, ¿sí? El tema de la gripe, la neumonía, los refuerzos del COVID son muy importantes, porque estas vacunas lo que hace es prevenir la severidad, no que uno no se enferme, sino prevenir la severidad. Y por el otro lado, desde el punto de vista ambiental, uno puede ventilar los ambientes en distintos horarios, digamos, depende del día, ¿sí? Por ahí a media mañana, a la siesta, a la tardecita, y después ya no, por el tema del frío, digamos. Obviamente también abrigarse, la prevención, digamos, en aquellos pacientes crónicos, controlar sus enfermedades para que no se descontrolen durante este periodo, y siempre es bueno una consulta previa con su médico. Cristina, ¿esta enfermedad crónica es transmisible de generación en generación? Es decir, ¿es hereditaria? ¿Se genera solo? ¿Puede surgir cómo? ¿Contagia, no contagia? El asma no se contagia, pero sí tiene un componente genético, es decir, que si un paciente tiene antecedentes muy fuertes, antecedentes familiares, es, digamos, un factor de riesgo para que después lo tengan, digamos. Pero no se contagia, sí se puede heredar, pero se puede también obtener por múltiples factores. Y también quiero que sepan que el paciente que tiene asma puede llevar una vida normal y común al resto, siempre y cuando se controle.
está avanzada el tratamiento como muchas enfermedades crónicas, digamos, ¿no? Que prácticamente la medicina puede ayudar a la calidad de vida, digamos, que sostenga la calidad de vida pese a la enfermedad. Totalmente. A diferencia del resto de las patologías que toman medicación, en nuestro caso habitualmente se realizan aerosoles, polvo seco, que hay, en fin, un montón de dispositivos, por lo cual es importante porque el tratamiento va dirigido a cada paciente. No todos tienen la misma técnica para un tipo de aparatito, le decimos nosotros. No es lo mismo un PAS que otros dispositivos. Entonces evaluamos al paciente cuál sería el mejor para ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aseguramos de que técnicamente el paciente realice de manera correcta, llevamos mucho por ganar, porque entonces el paciente, si tiene una buena medicación con una buena técnica, es muy difícil que tenga muchas crisis o exacerbaciones durante el año. ¿Cuánto hay de psicosomático? El control. ¿Cómo? ¿Cuánto hay de psicosomático? Disculpame. ¿Cuánto hay de psicosomático? De psicosomático también. Hay un factor que es el estrés. Bueno, en la época que vivimos, digamos, es como un gran factor de riesgo, en el cual también muchas veces tenemos que trabajar con los psicólogos para abordar distintos temas, pero también la parte psicológica es como un factor de riesgo, por ejemplo, antes de rendir un examen, ante una situación familiar muy determinada, a veces hasta una mudanza genera estrés, y eso también es un factor de riesgo que puede desencadenar una crisis. ¿Sentís que en estos tiempos, de hecho, ustedes reciben quizás más consultas vinculadas con eso? En esta época es donde empieza a ascender, digamos, las consultas, para lo cual ya nuestros pacientes saben que entre fines de febrero y principios de marzo ya empezamos a organizar, a programar, digamos, cómo serían los controles, cómo anduvo. Nosotros tenemos como un cuestionario donde nos permite saber si el paciente está bien tratado o controlado, por ver si tuvo algunas crisis, en el cual nosotros al paciente le preguntamos si necesitó rescate. ¿Qué significa eso? Si necesitó hacer más aerosoles de lo habitual. ¿Podrías repetirnos, por favor, cuándo era la jornada porque para enmarcar toda esta información, ¿no? Que ustedes están preparando a full eso. Es el día 7 de mayo, que cae martes 7 de mayo, a las 9 horas, en el aula magna del Hospital Vidal. ¿Y en qué consiste? ¿Es una charla? Es un taller, básicamente. Lo que se va a hablar es cosas básicas de asma, cuáles son los cuidados, la vacunación, cómo prevenir una crisis. Hablamos de los factores de riesgo asociados. O sea, el paciente habitualmente, como te dije al comienzo, no es un pulmón solamente, sino a veces son pacientes que son hipertensos, diabéticos, obesos, en el cual vamos a establecer todas esas comorbilidades para ayudar a evitar esas crisis. Por el otro lado, hay un grupo de kinesiólogos que va a hacer rehabilitación respiratoria. Después tenemos un coffee break y unos sorteos para los pacientes, bueno, para que sea más divertido también. Como siempre, la clínica aquí es muy importante, ¿no es cierto? La clínica es soberana, como siempre, digamos. Nosotros primero evaluamos al paciente, lo interrogamos, y después para el diagnóstico en el hospital le hacemos un estudio que se llama espirometría, en donde no es invasivo porque tiene que soplar simplemente un aparato y donde mide la función total del pulmón. Y en base a eso nos permite evaluar, digamos, la gravedad o severidad y la necesidad del tratamiento. Contame, ¿quién es el jefe del área en el Vidal hoy? El jefe del servicio de neumonología es el doctor Garay. Bueno. Cristina, en el caso de las infancias, ¿no? ¿Cuál es el primer síntoma que tiene que ser como de alerta o alarma para un padre, madre, ante una situación que podría decir, bueno, esto podría llegar a ser asma o algún tipo de cuestión parecida? Bueno, en el niño es muy importante los antecedentes familiares porque eso, digamos, demarca bastante. Pero por el otro lado, de por sí los chicos son sintomáticos respiratorios porque tiene un tiempo, digamos, en donde tiene que madurar la vía aérea, entonces por lo cual habitualmente ellos tienen tos, moco y catarro. Aquel paciente que es como reiterado esos síntomas, sería bueno que vea a su neumonólogo infantil para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto.
en la infancia es muy importante ese diagnóstico para no limitar las actividades del niño y no rotularlo como enfermo, que para ellos es una carga bastante importante a la hora de jugar o realizar actividades físicas. María Cristina, gracias por estos minutos. Allí estaremos. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Gracias. María Cristina Reyes Bermuda, que es médica especialista en clínica médica y en neumonología, ¿no?, del Vidal, y nos hablaba de esta jornada del 7 de mayo, conmemorando el Día del Asma, ¿no? Así que